Bienvenidos al podcast de negocio de Panacea Strategy, el podcast dirigido a emprendedores, dueños de negocio y profesionales del marketing, donde juntos vamos analizando y vamos aprendiendo lecciones de alto valor para diferenciar nuestros negocios y desarrollar propuestas de valor que nos den una ventaja competitiva sólida. Yo soy Eric y como siempre me acompaña mi socio y amigo Siul. ¿Cómo estás, Siul? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Qué nos cuentas? Hola Eric, ¿cómo estás? Buen día. Pues aquí muy contento de poder estar en un capítulo más de este divertido y ameno espacio de discusión y de enriquecimiento del marketing de los negocios. Buenísimo, pues vamos a darle. A mí también me da mucho gusto poder estar, como siempre, aquí acompañados para discutir, para analizar. El día de hoy vamos a abordar pues este tema sobre cómo diferenciar un negocio. En los episodios pasados hemos también venido completando este día de diferenciación. Hoy vamos a continuar con la diferenciación de cómo lograr resaltar la propuesta de valor de un negocio, aún en categorías donde hay una extrema competencia y categorías hipercompetidas. Lo haremos de una manera diferente, donde analizaremos casos de negocio. Vamos a revisar 5 casos de negocio muy puntuales. Y bueno, yo empezaría mencionando que al día de hoy ya no existe una sola categoría que no tenga pues una alta competencia, o en todo caso que no exista un líder predominante. Un líder que está monopolizando la cuota del mercado, si le pudiéramos llamar así, o el share of market. Así que por eso hay que hablar de este tema, hay que hablar sobre estos océanos rojos, que si ustedes, la audiencia que nos está escuchando, no sabe a qué nos referimos con océano rojo, pues simple y sencillamente pues se refiere a contextos de mercado donde se cuenta con una sobreoferta o donde existe una amplia competencia y la principal variable de diferenciación sea el precio, ya que los jugadores pues de la industria de estas categorías pues no varían no varían en su propuesta de valor y se convierten en commodities, es decir, en opciones reemplazables. Y dado que entonces esta oferta o esta propuesta de valor pues es bastante similar entre todos los jugadores, y entre todas las marcas, entre todas las empresas, pues entonces la pregunta es ¿cómo podemos diferenciarnos? En un océano rojo, ¿cómo? ¿Cuál es la salida? ¿De qué forma podemos lograr sobresalir? Y para esto, entonces, para empezar a evaluar estos distintos casos de negocio y para ver cómo lo están haciendo, algunos lo están haciendo bien o al menos mejor que otros, pues vamos a empezar a analizarlos. Para esto, Siul, pues te paso el micrófono. Sí, muchas gracias. Para que nos vayas contando con el primer caso. Claro, Eric, muchas gracias. Y justo para complementar un poco lo que ya tú has venido explicando muy acertadamente, yo invitaría a la audiencia a hacer una reflexión, ¿no? Es decir, para ampliar un poquito el entendimiento del océano rojo, si volteamos a la calle, digamos, o a lo que tenemos en el día a día, todos esos negocios, categorías, cuando hablamos de categorías, recordando que son grupos de productos, ¿no? Podemos pensar, no sé, en refrescos de cola, en botanas, en restaurantes, en automóviles, cualquier categoría que se imaginen, hay un montón de competencia y sobre todo aquellas que les llaman muy maduras, es decir, que tienen muchos años desarrollándose, pues están más competidas. Entonces, justo a partir de esto, uno pensaría, pues es que básicamente como para encontrar ese garbanzo de a libra, como se dice coloquialmente en negocios, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que el enfoque no debería de ser qué categoría no está competida, sino más bien de qué manera hago esa diferenciación, como tú bien decías, Eric. Y justamente para este primer ejemplo, traer a la mesa pues una categoría que pues seguro que está tiene un montón de jugadores, un montón de competidores, que es el cuidado personal, ¿no? En el cuidado personal hablamos de todos esos productos como los shampoos, los jabones, las cremas para afeitar, las cuchillas para afeitar. Y precisamente en esta última, en la categoría de cuchillas para afeitar, que fue en 2011 más o menos, un par de emprendedores se reunieron en una fiesta y dijeron, bueno, es toda una lata el costo de las cuchillas. Aquellos grandes líderes pues tenían ese monopolio, bueno, no monopolio, pero sí grandes jugadores, poquitos, completamente acaparados, digamos, en el mercado, y pensaron, ¿por qué no generar un modelo de negocio diferente? Y viene un primer punto, ¿no? ¿Cómo puedes tú diferenciarte? Bueno, pensar en un modelo de negocio que rompa por completo con la regla, digamos, con el status quo, digamos, del mercado, ¿no? Entonces, justo ahí, así nace esta empresa que se llama Dollar Shave Club,
que es una empresa que está pensada justamente no en vender cuchillas, ese es, digamos, como el pretexto, pero básicamente tiene algunos elementos que le permiten esa diferenciación. Es una empresa que nace para hacer un clic, digamos, en un insight muy fuerte de los masculino, que es ese mundo masculino en el que pues uno compra las cosas medio, ¿cómo decirlo?, como solo por reposición, versus, por ejemplo, un mundo más femenino del cuidado personal, donde hay todo una experiencia, hay una serie de artículos alrededor de, que es muchísimo más rico de contar, rico de vivir, ¿no? Entonces justo esas personas dijeron, bueno, pues la gente necesita cuchillas de calidad, y además necesita tener una experiencia, digamos, de la masculinidad, por decirlo de alguna manera. Así que se apalancaron de varios elementos y generaron esta empresa que tiene algunos elementos concretos. Por ejemplo, hacen un sistema de suscripción, en el que uno puede comprar cuchillas recurrentemente, pagando solo $1 al mes versus el costo de las cuchillas regulares, que son muchísimo más elevadas, ¿no? Y uno recibe en su casa un catálogo. Primero que nada recibe un kit de bienvenida, que es muchísimo más el costo, digamos, de este artículo que $1. Es decir, la primera sensación es que tú estás excediendo lo que recibes versus lo que está recibiendo más valor. Exactamente, ¿no? Entonces justamente ahí está el gran, como uno de los grandes elementos, ¿no? Es decir, yo ya me siento que este valor excede ese $1. Y ahí empieza, digamos, un ciclo interesante, que es no solamente teniendo tus cuchillas, que ya las tienes aseguradas, viene tu base o tu mango para las cuchillas, viene una revista que se llama Bathroom Minutes, y donde te muestra algunas cosas muy masculinas y muy como de insight de masculinos, ¿no? Y la publicidad, que es otro de los elementos de diferenciación, fue muy particular, más allá de caer en los estereotipos de la industria, de mostrar hombres muy musculosos y demás, pues mostraba como elementos muy chuscos, ¿no? Así que es otro de los elementos de diferenciación de Dollar Shave Club. Y esta parte que creo que hemos hablado en otra ocasión de la escalera de valor, ¿no? Es decir, tú recibes un primer entregable, una primera oferta que excede el valor que tú estás pagando, porque después lo que va a suceder es que es más fácil que tú vayas comprando otros artículos si ya estás pagando $1. De hecho, las suscripciones van, no recuerdo exactamente los costos, pero desde $4 a $9 por mes, y ya cuando tú pagas $9, pues ya la facturación se hace mucho más interesante para ellos, pero es mucho más natural poderles comprar más artículos una vez que ya compraste el primero. Y fue una empresa que en 6 años logró, Eric, $1,000 millones, y a partir de eso fue comprada por Unilever, ¿no? Y revolucionó el mercado de las cuchillas, que era algo que durante años estaba, digamos, en un mismo ambiente, en una misma situación. A ver, entonces, aquí varias conclusiones, ¿no? Una, la innovación al adaptarse a los nuevos modelos de negocio, al innovar en un modelo de negocio, que es el envío a través también de la compra y venta, que no sé si lo mencionaste, pero también muy anclado a la venta online, ¿no? Recibir este producto por $1 y a partir de ahí ir subiendo la escalera de valor, pero a partir de este modelo de distribución que es un poco anclarse a las tecnologías actuales, ¿no? Es correcto, completamente de acuerdo. Es decir, además de nacer en un mundo en el que se requiere compenetrarse más con los insights, digamos, y en ese sentido rompe el mercado, lo hace a través, tienes razón, lo había mencionado, pero toda la plataforma es digital. Es decir, no nace distribuyendo en tiendas, no nace con tiendas de la marca, digamos, sino todo eso es un ambiente digital, así que se vuelve todo mucho más accesible, porque yo desde donde quiera que esté en los Estados Unidos puedo pedir mis cuchillas y me llegan directamente al hogar con toda experiencia de recibir el kit de bienvenida y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Así que eso también completamente pues rompe los esquemas de la categoría. Y eso además sumado ahora a lo que también nos decías, que es como un modelo de suscripción, digo, más allá de que esté recibiendo recurrentemente estos paquetes, su modelo de suscripción lleva también un storytelling anclado, que es también la parte de lo que decías de la masculinidad, ¿no? O sea, es como una membresía a un club de hombres, o sea, es más allá. Es correcto. Sí, dale. Perdona, sí, es correcto. Justo me parece que ese es para mí obviamente con todos los elementos antes mencionados, pero para mí el pináculo de la gran estrategia y el gran elemento de diferenciación de Dollar Shave Club es que tú al estar en esta suscripción eres parte de un club que nadie más ofrecía, es otra cosa, ¿no? Es decir, un club de hombres, un club de masculinidad, digamos, estaba por ahí asomado, pero como algunos productos que trataban de interpretarlo, pero nadie lo hacía tan tangible, tan
pertenecer a esto. Así que eso me parece que también rompió completamente con los esquemas de mercado. Y además una masculinidad no tan estereotipada, ¿no? Más bien como más real, una masculinidad, o sea, es un club de hombres reales, es un club que no es pretencioso, además porque los costos de Dollar Shave Club son bastante bajos en comparación al promedio, en comparación con la competencia. Entonces es accesibilidad y democratización de esta nueva masculinidad, ¿no? Completamente. Perfecto, me parece que hay varios puntos ahí para analizar y para aprender. Y con esto pasamos al siguiente caso, que es dentro de la misma categoría, y creo que hoy vamos a estar hablando mucho de esta parte de cómo adaptarse a las nuevas tendencias y en específico a la nueva masculinidad. Y fue algo que por alguna razón que ahorita vamos a desentrañar, le resultó contraproducente a la contraparte de Dollar Shave Club. ¿Quién es la contraparte de Dollar Shave Club? ¿Quién es el líder del mercado en la industria de rastrillos, de navajas de afeitar? Bueno, desde hace poco más de un siglo, Gillette. Gillette, que recordemos surgió a principios del siglo XX, ellos también empezaron a innovar a partir de un modelo de negocios en aquel tiempo diferente, que fue el utilizar las navajas desechables. Antes de ellos era más común usar la navaja todavía de barbería, directa, pero ellos empezaron a trabajar en este modelo de negocio en el que tenía que haber tenías que estar comprando de forma recurrente los cartuchos o las navajas a partir de comprar un mango. O sea, comprabas el mango, pero te mantenías no fiel, pero casi que no te quedaba de otra, porque con la necesidad, ¿no? Había una necesidad constante, y es así como desarrollar un modelo de negocio recurrente durante gran parte del siglo XX, y así fue como fue construyendo ahí a la par, fue construyendo marca Gillette, y fue construyendo también obviamente dirigiéndose hacia esta masculinidad, una masculinidad más tradicional que se iba desarrollando pues, en el siglo pasado, ¿no? Cada década ha tenido su propia masculinidad, sus propios valores, su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Entonces, pues bueno, la competencia nos hizo esperar, han surgido nuevas marcas, de otras fabricantes y de otras grandes compañías como Unilever en la industria del cuidado personal, y evidentemente han tratado también de comunicar los mismos valores. Pero bueno, uno de las grandes barreras que se ha encontrado Gillette y a partir de estos nuevos competidores como Dollar Shave Club, pues no solamente ha sido su competencia, sino que también han sido ellos mismos. Y han sido ellos mismos en el sentido de que no han logrado, no han sabido adaptar a estos valores de época, enfocándonos a la masculinidad. Fíjate que en el 2019, hace ya 3 años, ellos sacaron una campaña, trataban de rescatar más bien una campaña que sacaron en los 80 de todo lo que un hombre puede tener o todo lo que un hombre puede ser, pero trataron de adaptarlo de una manera muy forzada a los valores millennials, a los valores del nuevo milenio, de la nueva década, donde se abre más paso a la parte del empoderamiento femenino. Entonces ellos trataban en este comercial, que de hecho se hizo muy viral, tuvo como 30 millones de visualizaciones en un solo mes, y fue muy criticado, fue severamente criticado, porque ellos lo que hacían era criticar a sus propios consumidores, criticar a los propios hombres, diciendo que la masculinidad natural no debería ser como es, que los hombres tenemos errores que debemos erradicar y que debemos de cambiar y evolucionar nuestra forma de ser y adaptarnos a nuevas tendencias. A ver, siempre es recomendable así tratar temas polémicos, pero no cuando vas a atacar a tu propio target. No cuando, si tu target son hombres y está diciendo que la masculinidad natural está mal y que debes de cambiar y que debes de migrar a otro tipo de comportamiento, pues ahí en primera se vio bastante forzado en su intento de apalancarse a estas nuevas tendencias, y en segunda están atacando a su propio target. ¿Qué pasó? En menos de 5 años, su cuota de mercado, y te digo, no solamente suma de esto, sino también a los competidores, bajó del 70%, o sea, ellos son los líderes mundiales, del 70% al 50% y bajando. ¿Por qué? En gran medida sí se debe a la campaña mal empleada de cómo adaptarse y cómo trabajar este punto de vista. Conclusión:
Creían ellos que conocían a su target porque estaban siguiendo las tendencias de época, pero no se acercaron a hacer una indagación más profunda en lo que le podría doler o no doler a esta mal llamada generación de cristal, porque no es que sean más sensibles, sino es más bien que venimos en una generación mucho más con más conciencia, ¿no? Más consciente, claro, y más informada, y con una capacidad crítica más abierta, que la opinión ya se distribuye mucho más fácil, y fallaron. Fue un error de cálculo, un error muy, muy preciso que les ha venido costando caro. Entonces, en conclusión, hacer lo que siempre decimos en todos los podcasts: acércate a tu consumidor, conócelo a fondo y asegúrate de que lo que vas a decir les haga fit a ellos. No importa si a los demás no les hace fit. De hecho, es bueno, Cynthia Johnson, la autora de Platform, dice, a ver, tienes que tener un 30% de tus consumidores como lovers, como tus fans, y otro 30% como haters, porque los haters van a hacer que los lovers salgan a defenderte. Pero si tú mismo atacas a tus lovers, pues mira, ¿qué puedes hacer? Entonces ahí un claro ejemplo de cómo manejar con más cuidado, acercándote a tu consumidor en estos temas tan delicados hoy en día. Buenísimo, Eric. Y justamente esto que mencionas, una conclusión también que me parece muy interesante es una forma de hacer marketing es conectando con los valores de la generación en turno, ¿no? Porque justo a propósito de que está por estrenarse esta película de Disney que ha causado mucha polémica, ¿no? Porque hay primera vez en una película infantil de animación un beso lésbico, ¿no? Entonces ha venido mucha polémica. Quizás hace 20 años, hace 10 años, quizás hace 5 años, esto hubiera sido como un acabose, pero hoy es una situación muy regular, ¿no? Y es una situación que ha cambiado y que obviamente el hecho de que el target cambie implica que las generaciones, que las marcas tienen que apelar a esas generaciones y conectar de una manera más auténtica y más directa con ellos. Y justo me lleva al siguiente ejemplo, hablando de masculinidad, Eric, que es la marca Tecate, ¿no? Tecate, una marca pues enorme en cuanto a la industria de la cerveza en México, una marca pues líder del norte del país que ha tenido una distribución y una penetración enorme en todo México, inclusive me parece que fuera del país también. Pero durante muchos años lo que hizo Tecate durante los 90, principios de los 2000, fue estereotipar su publicidad en una masculinidad completamente tradicional y vieja, digamos, muy, muy machista. No sé si recordarás aquellos comerciales que decían, es fácil ser hombre, y objetualizaba a la mujer y a los roles machistas. Es decir, ensalzaba esa situación machista muy mexicana, bueno, muy seguramente latinoamericana también, pero sobre todo muy mexicana. Y en aquel momento, pues hacía clic, inclusive, y seguramente que a toda la sociedad, pues era una normalización, digamos, de cómo se llevaban los discursos en ese momento, ¿no? Me refiero a qué era el deber ser o qué era lo normal. Y lo que sucedió es que cuando empezó a cambiar, pues toda esta conciencia que tú bien mencionas, y que se puso sobre la mesa que elementos de machismo, elementos de no inclusión, de viejos roles de género, no estaban, pues, no sé si bien o mal, pero de menos no eran inclusivos, no eran justos, pues comenzó a suceder que las marcas tuvieron que empezar a cambiar sus discursos. Y entonces ahí una forma de hacerlo de manera como muy adecuada, Tecate dijo, pues, no directamente, pero reconociendo que no era lo correcto, en cierto sentido, entre líneas dijo, me equivoqué, este no era el camino, los tiempos cambiaron, y radicalmente sacó una campaña, hace serán 3, 4 años, en la que directamente, apelando también a lo que tú dices, ¿no? Tratando de inclusive diferenciar a quién sí y a quién no, dice, si tú eres un maltratador de mujeres, si tú eres las violentas, tú no eres para nosotros, yo no te voy a vender. Inclusive gráficamente en el comercial bajan la cortina y dicen, Tecate está en contra de la violencia contra las mujeres. Entonces es un cambio radical de punto de vista que es válido, porque lo hablábamos en otro podcast, me parece. Las marcas también se equivocan porque son humanas, porque en aquel momento el discurso pues era válido, era regular, digamos, normal, pero ahora no. Y entonces justamente Tecate, diferenciándose, haciendo un ajuste en su punto de vista, diciendo, esto no es así, esto debe de cambiar y debemos de evolucionar. Y me parece una forma muy acertada de pues entrar. Habrá quien pueda decir que está bien o que no está mal la postura de la marca en cuanto a que puede ser como conveniente, pero
pero es acertado. Entonces me parece como muy interesante. No sé qué piensas. Claro. A ver, acá la diferencia con Gillette fue que, a ver, aquí sí se están sabiendo adaptar. Para empezar, se están casi que disculpando, ¿no? O sea, que están retomando un camino que sí que realmente sí ya está conectando con los valores actuales, pero que aceptaron su error, y eso hasta incluso nos ayuda a verse más humanos y a conectar todavía más con su público. A diferencia de Gillette sí trató de sí estereotipar, sí producir más y empaquetar todo un comportamiento masculino y decir, a ver, todo, la naturaleza humana en general está mal, y lo que está haciendo Tecate es simplemente señalar los aspectos que realmente sí deben o sí están exigiendo una evolución social. O sea, no se estás concentrando en el target, sino en aquellos aspectos que sí están cambiando, ¿no? Entonces, pues, a ver, ahí, mira, ahorita estamos viendo ya 3 casos de cómo se han ido adaptando las marcas y han salido todos sobre la masculinidad, y ahora está muy bueno, porque sí es un tema sobre todo en estas categorías, que sí es bastante empleado. La primera, que fue cómo trabajar con una masculinidad más democrática, más incluyente. La segunda es cómo no empaquetar la masculinidad, y la segunda es cómo redimirse para adaptarse. Y hace algo que ha hecho muy bien Tecate, y por cierto es una marca de esta compañía Heineken, que vamos a pasar entonces al siguiente caso, que es de Heineken. Queríamos ir como hilando justo estos casos que si se han dado cuenta, vamos por la masculinidad, ahora vamos por la empresa, que es Heineken. Y cómo Heineken también está trabajando no solamente en sus operaciones, en su producción, porque recordemos que Heineken, al ser una productora de cerveza, está como un commodity. La cerveza es un commodity. La cerveza, al igual que la gran mayoría de todas las categorías, vamos a encontrar pues opciones totalmente reemplazables, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿basta tener esta gran capacidad de distribución, de producción, cuando estás en una categoría comoditizada? ¿Qué más hace falta? Entonces es ahí donde Heineken se pone interesante. Heineken compró, por ejemplo, Tecate, ese es un buen ejemplo, por una razón más de conectar con nuevos clientes, porque Heineken sabe bien que el costo de adquisición de clientes y el ir a adquirir nuevos clientes a nuevas regiones es bastante caro. Entonces ellos lo que hicieron conscientemente es, vamos a apropiarnos de marcas locales, pero de marcas locales que ya hayan establecido una relación directa y una conexión emocional con personas locales, porque esa conexión no es fácil con un commodity. O sea, justo es lo que vuelvo, no es de que traigas cerveza europea, cerveza alemana, cerveza de Países Bajos, y por el hecho de ser cerveza vas a conectar. Tienes que construir una historia, y por eso es que Heineken se ha dedicado a comprar estratégicamente este tipo de empresas que ya tienen un camino recorrido como marca. Ahora, Heineken sabe bien este punto. Trabaja mucho en apropiarse, en conectar con los valores regionales, locales. Obviamente tiene marcas umbrella, ¿no? Como la misma Heineken, la cerveza Heineken. Y sobre ellas mismas sigue también esforzándose en construir conexión con sus consumidores, conexión emocional. No se trata solamente de la fórmula de la cerveza, de la producción. Eso lo encuentras en cualquier lugar. Entonces ahí es lo que nos enseña Heineken, y la lección que hay que tomar es cómo construir una historia. ¿Cuál es la historia que nos quiere contar Heineken? Heineken trabaja mucho sobre la unión y sobre cómo establecer relaciones sociales, ¿no? Es un campo de comunicación bastante natural para una cerveza, pero Heineken lo hace también de manera social, lo hace de manera emocional. Un caso bien interesante es que sacaron una línea de cervezas en Francia, donde lo que hacían era justo con esta narrativa de conectar personas. A cada botella le ponían un código QR. Tú escaneabas el código QR y contabas tu historia de cómo estabas consumiendo esa cerveza, esa botella. Esa botella se reciclaba, la lavaban, la rellenaban, pasaba a otra persona, y esa otra persona podía ver la historia del usuario anterior y plasmar ahí su nueva historia. Entonces, ¿qué es? Perdón.
que te interrumpa, que es lo que generalmente se hace con la industria de las cervezas, es decir, el proceso regular que hacen todas las cervecerías de coger sus envases y lavarlos, ellos lo convierten en un asset de marketing, ¿no? Exactamente, o sea, están construyendo una historia que conecta emocionalmente con sus consumidores y te aleja totalmente del commodity. Entonces, esa es la lección. A ver, construyamos historias sobre lo que venimos construyendo. Ya vimos que no es tan difícil. Entonces, aquí invito a todos los emprendedores, a todos los profesionales que nos están escuchando a construir y a trabajar historias sobre sus productos. Y bueno, Eric, justo con esto último que mencionabas, el caso de Heineken, me da pauta a compartirte pues el último caso, y también apelando a este primero con el que abrimos, en el que una compañía y unos emprendedores deciden entrar a un mundo pues hipercompetido, dándole la vuelta a una industria como fue el mundo de las cuchillas para afeitar. Y justamente esto mismo pensaron, pero en otra categoría, un emprendedor que uno pensaría, bueno, imagínate competir y pensar en hacerse millonario en la categoría de comida. Hoy día, cuando todos los restaurantes que te imagines están abiertos, cuando todas las posibles líneas de comida y recetas están pues, cubiertas, pero aún así, Jeffrey Amoscato pensó que era un buen momento para darle la vuelta a la categoría del fast food, específicamente de las hamburguesas, de los restaurantes para hamburguesa, en un mundo, sobre todo el contexto americano en el que estamos rodeados de un montonal de ofertas, ¿no? Ya hablemos de McDonald's, Wendy's, Burger King, todas las que te imagines. Y aún así él pensó, bueno, ese es un momento para darle la vuelta a esa categoría y generar dividendos rompiendo la categoría y rompiendo el mercado. Y eso hizo precisamente al fundar y al lanzar Shake Shack, que es esta nueva cadena de restaurantes de hamburguesas que a nivel mundial ha crecido extraordinariamente, que hoy tiene más de 130 tiendas a lo largo del mundo, y que no olvida, digamos, sus inicios en Nueva York, y cómo fue que pensaron en justamente proponer una oferta. Y me lleva a 4 elementos que se mencionan cuando uno quiere pasar de un océano rojo a un océano azul, ¿no? Básicamente el eliminar algo, potenciar una cosa, reducir otra y crear algo también. Entonces, ¿qué cosa fue lo que eliminó Shake Shack? Básicamente el menú para niños. Ellos dijeron, vamos a enfocar una oferta que sea más adulta, que sea más enfocada, mucho más puntual, y posiblemente eso implicaba una renuncia, es decir, voy a acotar aún más el target, que no sea para toda la familia, sino que sea para gente adulta, primer punto, ¿no? ¿Qué iba a potenciar? Básicamente lo que potenció fue el uso de ingredientes de calidad y un trato mucho más especial, un trato mucho más cálido, mucho más de calidad. Y cuando hablo de ingredientes de calidad, se menciona que inclusive en algunos casos son ingredientes casi gourmet o gourmet, es decir, a la altura de cualquier restaurante promedio en una ciudad. ¿Qué cosa fue lo que redujo? Básicamente la velocidad y esa premura con la que tú entras a un restaurante de comida rápida, en la que lo más importante es que entres y salgas rápido, ¿no? Ellos, a pesar de que son muy eficientes en su mostrador, porque es muy parecido el servicio en el que tú llegas y pides frente a una persona que te toma el pedido, la intención es que tú disfrutes tu platillo, que pasas a una sala en un restaurante que está comentando también o ampliando esto que tú mencionabas de entender la localía, está adaptado según las ciudades, según el entorno de la ciudad, es decir, te vas a sentir como en casa, quiero decir, ¿no? De otra manera. Entonces, tomas tu comida y la intención es que disfrutes tu comida en un ambiente, pues, muy ameno, muy agradable, de un trato muy disfrutable, básicamente. Y eso fue lo que redujo, digamos, esas prisas y la publicidad en medios tradicionales, es decir, todo enfocado completamente a el mundo digital, las redes sociales. ¿Y qué es lo que creó? Básicamente un menú del fast food, pero de una forma gourmet. Es un menú gourmet en el mundo del fast food, es decir, si bien ya había empezado a haber años atrás ofertas de las diferentes cadenas tradicionales de hamburguesas para tener ingredientes más premium y carne mejor, etcétera, etcétera. Básicamente lo que hizo esta persona fue darle la vuelta y dedicarse únicamente a eso y tener las mejores hamburguesas en cuanto a ingredientes. Y la verdad es que no sé si te has tenido la oportunidad de pasar por una de esas. Yo tuve la oportunidad recién y si notas la diferencia, es decir, realmente esto no es la marca, no es el juguete, no es esto, sino es el sabor de una hamburguesa muy rica, muy disfrutable en un ambiente muy agradable. Es decir, creo que la experiencia está a la altura de cualquier restaurante promedio en una ciudad. Así que
una forma de, en un terreno, en un mercado completamente saturado, maduro y competido, se le puede dar la vuelta rompiendo las reglas del mismo. Buenísimo, sí. Pues a ver, entonces este último caso que nos estás contando va un poco más de cómo encontrar grupos estratégicos a través de la premiumización, ¿no? Es decir, si estamos trabajando en una categoría que prácticamente está en todos lados para todo tipo de consumidor, ¿por qué no segmentar o por qué no enfocarse a cierto grupo a través de la calidad o de la calidad de los ingredientes, de esa premiumización o de ese nivel de, en este caso, de hamburguesas, que no es una hamburguesa cualquiera, no es una hamburguesa que compita directamente con Carl's Jr. o con Burger King o con McDonald's. No, este Correcto. Es otro nivel, o sea, no estamos, digamos, subiendo un escalón en el segmento, sino es algo, o evidentemente, fast food, y no estamos entrando en un segmento de lujo, pero sí al menos sí donde se sube mayor, donde se aumenta la calidad de los productos, de los ingredientes, el servicio, y el consumidor entonces lo está percibiendo como un segmento distinto al que estamos acostumbrados. ¿Cómo salir de una categoría totalmente hipercompetida? Bueno, hoy hemos aprendido hemos tenido varias lecciones, varios aprendizajes. Uno fue cómo seleccionar grupos estratégicos a través de tal vez guiarnos por la premiumización o por una estrategia de precios, que por cierto eso es un tema interesante para otro podcast, para profundizar más. Cómo segmentar también, o cómo diferenciarse a través de la segmentación. El día de hoy aprendimos varias estrategias de cómo lograr esta diferenciación incluso en un ambiente hipercompetitivo. Vimos, en primer lugar, a partir de una segmentación, cómo dirigirse a partir, los ejemplos que dimos, trabajar con nombres y cómo trabajar una comunicación eficiente y eficaz, sobre todo para ellos. Cómo trabajar también a través por medio de la comunicación, no trabajar solamente a través de los commodities, a través del producto per se o de los llamados beneficios funcionales, que son estos atributos del producto y para lo que fue hecho el producto, sino también meterle tu toque emocional, meterle tu historia, y eso es una muy buena herramienta de diferenciación, que las grandes marcas lo hacen, los pequeños también deberían hacer, muchos lo están haciendo y por eso también están creciendo y desarrollando sus negocios. Otro punto es el modelo de negocio, que si bien en muchas categorías, en muchas industrias, no es tan sencillo tampoco innovar en este sentido, pero también el punto es acercarse al consumidor para encontrar qué es lo que está faltando, qué es lo que les está doliendo, dónde por ahí funcionalmente podría innovarse o en el modelo, en la forma de vender, podríamos lograr alguna innovación, ¿no? Y finalmente en los grupos estratégicos, que fue con el último ejemplo que comentabas, que es a lo mejor por medio de la premiumización, cómo enfocarse a grupos que pudieran pagar más o incluso pagar menos por un producto que ya hemos hablado, que está bastante hipercompetido. Completamente, Eric. Yo creo que también un elemento es la lectura del tiempo, la lectura me refiero del momento, ¿no? Es decir, en qué época estamos y de qué manera podemos encontrar justamente con quién conectar, inclusive con quién no, porque creo que otro elemento que mencionamos que es relevante es que también se vale hacer renuncias, es decir, a estos sí y a estos no, porque inclusive me conviene, tú lo mencionabas, ¿no? Inclusive los haters hoy son parte del capital de la construcción de marca, así que me parece completamente interesante esta forma en la que no es ir haciendo todo para todos, no es hacer lo mismo que se ha hecho siempre, sino es encontrar el propio camino. Pues listos, esperemos que les haya gustado mucho este podcast, que hayamos aprendido, descubrimos y analizamos cosas bastante interesantes sobre cómo diferenciarnos, y pues nos vemos a la próxima. Vamos a traer un tema muy interesante que es la estrategia de precios, así que pues no se lo pierdan y que les vaya muy bien. Gracias, Eric. Buen día y buen día para todos también.